buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Technotronic. En este vídeo os traigo uno de los soldadores por puntos más pequeñitos que me he podido encontrar y vamos a ver qué prestaciones nos da, cómo se usa y cómo se monta. Sí, porque hay que montarlo. Mirad para aquí abajo. Fijaros que de piecerío nos trae, ¿vale? Y todo esto vamos a ir montándolo poco a poco para que nos dé el resultado, este resultado. Un soldador por puntos pequeñito que va a ir con batería de 12 voltios. Puede ser una batería de vehículo, puede ser una batería de lipo, puede ser unos condensadores o puede ser también un power bank de este modelo, de este tipo que nos aporte unos cuantos amperios de descarga, ¿vale? Venga, pues lo primero, bueno, deciros y comentaros que el paquetito cuando lo compramos nos trae varias bolsitas, por aquí podéis ver, bueno, ya están abiertas y en cada bolsita pues nos va trayendo pues unos cables 10 AWG y unas puntitas. Estas puntitas, pues bueno, le vamos a meter un poquito de termorretráctil para que queden mejor, ¿vale? Se lo metemos y le voy a dar calor. Vale, nos trae un poquito de níquel. Un níquel que, bueno, para el tema de conexiones de puntos de control, genial. Por aquí nos trae la electrónica con unos tornillitos. Muy simple. Positivo, negativo y un botón que se pulsa y izquierda y derecha. No tiene más. Tiene para poner una ruletita y vamos a ir poco a poco viendo cómo se monta. Vale, tenemos por aquí también pues unos tornillos, unos separadores y un par de placas como de metacrilato, ¿vale? Venga, y por aquí, lo más importante, pues por aquí tenemos un pedazo de contactor con unas tuercas y arandelas de 9 voltios y de nada más y nada menos que 500 amperios. Ahí va la hostia, ¿no? Diría yo. Está muy bien. Este contactor yo lo he probado en 12 voltios y funcionan perfectamente este tipo de contactores. Luego tenemos otros dos cables que van a ser los que vayan a la batería. Ya os digo, diferentes tipos de baterías. En mi caso, vamos a ir montando poco a poco el soldador. Vamos a ir viendo cómo lo monto. Voy a poner un poquito de música. Lo vamos a montar en plan rápido. Y luego le vamos a meter esta pequeña batería que tenemos por aquí de Tudor de 70 amperios, 12 voltios y una potencia de descarga de 640 amperios. Luego probaremos con una de lipo también, pero de momento vamos a lo primero y va a ser montar el soldador. Vamos allá. Like lightning and thunder.
pues ya habéis visto el proceso de montaje de este pequeño soldador por puntos. La verdad que te tiras un ratito para montarlo, entre unos 20 minutitos tranquilamente, para dejarlo tal y como veis. Tiene sus separadores, sus tornillos, sus tuercas, arandelas de presión. También nos pone dónde tenemos que poner las puntas y dónde la alimentación en la placa electrónica. No lo pongáis al revés, ¿vale? No os confundáis. Se ponen también los contactos, los cables que actúan sobre el contactor este de 9 voltios. Y bueno, pues ahora simplemente vamos a conectarlo. Yo ya tengo aquí preparadas 3 celdas. Tengo tira de níquel de 0,15, níquel puro. Y vamos a conectar el soldador pues a la batería que tenemos aquí de coche. Luego lo que haré será probarla con la batería de LiPo que tengo por aquí, que os voy a enseñar ahora mismo. Tengo una batería de LiPo, fijaros, la cual, claro, esto lo hace un soldador pues totalmente portátil, ¿no? Con una batería de este tipo. Luego la probamos, pero primero vamos a ver una batería de coche, ¿vale? ¿Qué resultados nos da? Entonces, vamos a poner con el cable que nos trae, vamos a empezar por el negativo y luego voy a conectar el positivo. Venga. Luego le he puesto ya los bornes, unos bornes elegantes para poner la batería. Vamos a ponerle primero el negativo. Vale, ponemos negativo y vamos a apretarle para que haga buena conexión. Y ahora vamos a ponerle el borne positivo. A ver si nos da algún tipo de chispacito o alguna historia. Pues parece que no. Venga, ponemos el borne y apretamos el borne bien a la batería para que nos dé unos buenos amperios. Poneos guantes y gafas, chicos. Venga, vamos allá. Puntas separaditas. Muy importante, para empezar. Bueno, mirad. Ya se nos ha puesto un 1 ahí. Se nos ha puesto un 1 y quiere decir que eso es el primer nivel. Así de sencillo. Yo tengo preparadas aquí las celdas, tengo el níquel puro de 0,15 y por lo que veo, pues esto es muy sencillo. Ir subiéndole el tiempo, no el tiempo, yo creo que es la fuerza. Entonces vamos a ir pues desde el 1, como recomiendan en las instrucciones, aunque sean en chino, pues bueno, ellos recomiendan empezar desde el 1. ¿Cómo vamos a empezar desde el 1? No vamos a empezar con celdas directamente, a soldar las celdas, porque soldar las celdas pues podríamos perforar, ¿no? Entonces cogemos un poquito de níquel, que siempre os lo digo, y ponemos un níquel sobre el otro. De esta manera vamos a ver qué es lo que sucede. Níquel con níquel y cogemos positivo y negativo. Al 1. Está parpadeando ahora mismo y le damos. Ya ha sonado el contactor. Aunque no lo hayáis escuchado, yo os digo que ha sonado. Suena, pero esto no tiene chicha. Así al 1. Vamos a subirle al 10. Venga, estamos en el 10 y le damos. ¡Yepa ahí! ¡Ostras! Me encantan estos aparatos chinos. De verdad que es alucinante. Fijaros, Oye, fijaros qué soldadura me ha hecho. En un toque. Mira. Oye, qué bien agarrado. Muy, muy bien, A 10 de potencia. Voy a darle ahí un par de soldaduras ahora, Voy a hacerle 3, como si fuese un polo de una celda. Venga, vamos allá. 1, 2. Ostras, yo no sé si veis el... Voy a subir un poquito la imagen. Quiero que os fijéis en los cables que van a la batería. Batería que está cargada a 12,8 voltios. Voy a darle un puntito y fijaos en los cables, ¿Habéis visto que latigazo mete? ¿Habéis visto cómo deja los puntitos? Qué bien los deja. Oye, los deja muy, muy bien, Y si tiro, se queda muy, muy bien.
los puntos. Vamos a darle un pelín más. 12. Voy a darle a 12 y aquí encima. Yo creo que va a ser más que suficiente. Wow. Es automático, hay que decirlo también. Oye, vaya latigazos que mete, chicos. Mirad. Fijaros qué latigazos mete. Intento soltar con la mano. Y no. Y ya no suelto con la mano, ¿eh? Ya no lo suelto con la mano. Vamos a las celdas directamente. Fijaros, yo lo tengo aquí en 12. No sé si se ve bien. 12 parpadeante. Batería de coche. Oye, me está dejando un poquito con la mosca detrás de la oreja este aparato, porque está bastante bien. Venga, vamos a ir pues con la celda verde. Y vamos a probar. A ver qué tal suelda en el polo positivo. Venga, vamos allá. Por lo que se ve está configurado como a un segundo y medio, más o menos, a la hora de darle la puntada, ¿eh? Fijaros qué puntadita le da. Se ve bastante bien, ¿eh? Y si tiro, o sea, si yo hago así, no sale. Wow. Muy, muy buena soldadura. Jode con el cacharrillo este. Ostras, los de USX Store, la verdad que con estos aparatos que sacan, yo nada más ver el contactor este, ya sabía que iba a dar buen resultado. Y con una mínima electrónica que tiene, la verdad que es impresionante, oye, el resultado que está dando. Vamos a coger una HG2, no, venga, una 30Q, que está nueva, y vamos a darle una puntada en el negativo, que siempre son los que más problemas dan. Siempre lo digo, ¿no? Vamos allá. 1, 2. Venga, vamos. Y 3. Perfecto. Fijaros. Qué puntaditas se ven. Más chulas. ¿Eh? ¿Veis qué puntaditas, no? Más chulas que da. Y esto no sale, señores. Yo no voy a seguir más con el vídeo. No sigo más con el vídeo porque esto, si lo tiro, pues se quedan todas las soldaduras ahí. Los 6 puntitos se quedan ahí, en el polo negativo, y la celda de 0,15 níquel puro perforada. Bueno, pues ya nos pasamos de la batería de plomo a la batería de lipo. Una batería de lipo de 5.000 miliamperios y una tasa de descarga de 100C. Aunque bueno, dudo mucho que sea 100C, pero bueno, ya sabemos que estas tipo de celdas, aunque sean lipo, que dan una descarga brutal, 100C me parece exagerado. Pero bueno, vamos a probarlo, vamos a probar el soldador, pequeño soldador, con este tipo de baterías de lipo. Y claro, tenemos un problema, porque las conexiones están puestas como para las baterías de plomo, ¿no? Ya lo veis. Pues bueno, es tan sencillo como cogemos una tijera y cortamos el conector aquí, los dos cables a la vez. ¡Chut! Ni se os ocurra. Os pega un zambombazo, vamos, que veis las estrellas durante un rato en los ojos, ¿vale? Cuidadito. Venga, vamos a coger aquí, cortamos los conectores que nos trae, vamos a cortarlos, yo lo voy a cortar, y vamos a preparar un XT90 macho que nos va a encajar perfectamente en nuestra batería. Ahí lo tenéis, ¿vale? Cogemos un soldador en condiciones, un poquito de estaño, y nos ponemos a soldar este conector aquí. Venga, vamos a ello. I'm blue without your face, but what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught in the middle of life.
Settle for being your friend. A broken bond is not too late to mend. But what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips. Bueno, una vez que tenemos ya soldado en condiciones el XT90 a nuestro módulo soldador de relé, pues es tan sencillo como enchufarlo a la batería del hipo. Simplemente conectamos conector con conector y se nos enciende igual que con la batería de plomo en el modo número 1. Y vamos a empezar a probarlo, pero vamos a empezar a probarlo en el número 10, por ejemplo. Vamos a hacer una pequeña prueba de cómo suelda. Mirad, por ejemplo, aquí he juntado 0,20 con 0,20, níquel puro, y se ve muy bien soldado, la verdad. Y a la hora de tirar, pues esto agarra con dos narices, ¿vale? Claro, cuando estemos probando con las celdas, la cosa cambia bastante. Hay que ajustarlo muy bien, ni pasarnos de la potencia, ni quedarnos cortos en la potencia. Ahí lo podéis ver, ¿vale? ¿Cómo queda? ¿Agarrar, agarra? Pues no agarra muy bien, que se pueda decir, el 0,20 en las celdas. No sé si se trata porque son celdas que están ya usadas, pero normalmente debería de agarrar bastante mejor. Porque, por ejemplo, si pongo 0,15 y le dejamos en esa potencia, a ver lo que nos pasa. Con 0,15 y esa potencia. Vamos a ver. Toma. A ver. ¿Ves? Le pega con mucha fuerza. ¿Veis cómo se requema el níquel? Agarrar, agarro. Desde luego. Que para 0,15 está hecho. Para 0,20, pues no le veo. No le veo muy bien para 0,20. Pero para 0,15... no está mal. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo explicativo sobre este relé soldador. La verdad, mis impresiones son que para níquel de 0,15 puro sí que suelda muy bien, hay que decirlo, tanto con batería de lipo, con batería de plomo también, pero para 0,20 pues no lo veo. Pero bueno, por el precio que tiene, la verdad... que tiene muy buen precio. Os dejo en la descripción del vídeo el enlace de compra directo de este aparatito relé, que si tenemos una batería de coche, pues bueno, pues podremos soldar en cualquier sitio, ¿no? Porque claro, con esto lo hacemos totalmente un soldador portátil. Espero que os haya gustado, me dejáis un like, si eso, suscribíos a mi canal por aquí debajo, cualquier duda, consulta, sugerencia en mi grupo de baterías de Telegram. Nos vemos en un próximo vídeo. Agur, agur.